Vamos a continuar con el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 22. Dice la palabra de Dios, hablando ellos al pueblo a quien se refiere, a Pedro y a Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y estaban resentidos de que estuviesen enseñando al pueblo y de que anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Así es que les echaron mano, es decir, los esposaron, digámoslo así, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra y creyeron, el número de los varones era más de 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, díganos, ¿cuáles son sus credenciales? ¿Con qué autoridad o en qué nombre ustedes han hecho este milagro? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de este hombre que ha sido sano y en la manera en la cual ha sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, esta persona que está entre ustedes ha sido sanada. Este Jesús que ustedes han despreciado es la cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado y estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Entonces les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran del concilio, y ellos platicaban entre sí diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto, fíjense bien, señal ha sido manifestada entre ellos. No lo podemos negar. Versículo 17, sin embargo, para que esto no se divulgue más, vamos a amenazarles para que ya no hablen en el nombre de Jesucristo. Los volvieron a invocar a Pedro y a Juan, les intimaron y les dijeron, no vuelvan a enseñar el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen si es justo delante de Dios obedecer ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando iniciamos el libro de los Hechos, vimos que una vez que Jesucristo resucitó, unos días después, en medio de sus discípulos, Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. El tema de la resurrección es un tema importante a lo largo de los Hechos, es un tema importante en el texto de la semana pasada que predicó el anciano Eliseo, y el tema de la resurrección es un tema importante también en nuestro texto. Y la Biblia dice que por cuanto Él está sentado a la diestra del Padre, Él tiene toda autoridad, tanto la que hay en el cielo como la que hay en la tierra. Y Jesucristo usa esa autoridad y ese poder para que la iglesia, no solamente en hechos, sino hoy en día, crezca de la manera que está creciendo. Y a pesar de que la iglesia pueda sufrir oposición, como hoy en día, también en los tiempos de Cristo y de los apóstoles, sufría oposición, aún así la iglesia seguía y va a seguir creciendo. ¿Por qué?
porque Cristo está sentado en su trono y no va a haber nadie quien detenga su plan. Nadie. ¿Y qué había pasado? ¿Por qué todo este alboroto de nuestro texto? Se nos dice que había un hombre que tenía más de 40 años, el cual había nacido cojo. Este hombre, al parecer, todos en Jerusalén lo conocían. ¿Por qué? Se ponía en la puerta del templo a pedir limosna. Recordemos, él, al tener esta condición, no podía entrar al templo, se quedaba allá afuera. Entonces, como todo Jerusalén entraba al templo, al menos aquellos que fueran impuros, lo conocían, todos sabían quién era él. Y en cierta ocasión, el apóstol Pedro y Juan lo vieron y le dijeron, en el nombre de Jesucristo, sé sano. Este hombre no solamente se levantó, brincó, pero también glorificaba a Dios. Y como todas las personas sabían que no estaba actuando, que verdaderamente era un cojo, se sorprendieron. Se sorprendieron tanto que se reunieron alrededor de Pedro y Juan para saber qué estaba sucediendo. Y es interesante, escúchenme bien, que Pedro y Juan, o la iglesia de los hechos, al estar haciendo estos milagros, ellos no dijeron lo siguiente: israelitas, la próxima semana va a haber campaña de milagros y sanidades. Ellos no hicieron eso. Ellos no empezaron a publicar imágenes o una carpa para campañas de milagros y sanidades. No. ¿Qué fue lo que hicieron Pedro y Juan una vez que la multitud de personas se reunieron? Ellos simple y sencillamente predicaron el Evangelio. Simple y sencillamente predicaron el Evangelio. ¿Y cuál fue el centro de su mensaje en todo el capítulo anterior? Un punto importante que también es importantísimo en nuestro texto esta mañana, y es el tema de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué le dieron más importancia a la resurrección que a los milagros? A ver, los milagros son importantes, claro, fungen como señales. Las señales no apuntan hacia sí mismo, apuntan hacia algo más. Cuando Jesús hacía milagros, eran señales que apuntaban que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Cuando los apóstoles hacían milagros, eran señales que señalaban que verdaderamente ellos habían estado con Jesús. Vean nuestro texto. ¿Qué dicen los gobernantes? Aquí está este hombre sano. Es una señal que verdaderamente son discípulos de Cristo. Para eso servían los milagros, para señalar, para ratificar que Cristo verdaderamente era el Mesías y que los apóstoles verdaderamente habían sido comisionados por Jesucristo. Claro, también servía, obviamente, para tratar con las personas como un medio de gracia para que siguieran a Cristo. Pero ¿por qué era más importante el tema de la resurrección que las sanidades en sí mismo? Póngase a pensar lo siguiente: este hombre, el cojo, por más hermoso que haya sido su sanidad, tarde o temprano iba a morir. Entonces, ¿por qué es más importante la resurrección que los milagros de sanidades? Por lo siguiente: porque si Cristo resucitó y verdaderamente resucitó, entonces Él está en su trono. Y si está en su trono, Él gobierna absolutamente todo. Y si gobierna absolutamente todo, entonces un día, si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y en esa resurrección, no solamente ya no habrá muerte, no solamente ya no habrá pecado, escúchame bien, ya no habrá enfermedades. Por eso, para Jesucristo y para los apóstoles era más importante predicar la resurrección que los milagros en sí mismos. Era una señal, era un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza la resurrección, porque si Cristo verdaderamente está en su trono, entonces todo lo demás, tarde o temprano, va a estar bien.
porque lo controla todo, absolutamente todo. Y como todos conocían al cojo, nuestro texto dice que habían creído en el mensaje de Jesucristo más de 5,000 personas. 5,000 los varones, falta contar las mujeres y los jóvenes. Y es por eso que se arma el alboroto de nuestro texto. Ese es el contexto de nuestro texto. Vamos a comenzar, versículo número 1. Hablando ellos, ¿quién? Pedro y Juan al pueblo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes. Recordemos, en el tiempo de Cristo había tanta corrupción política que había 2 sumos sacerdotes cuando solamente había sido estipulado uno. Había 2. Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y estaban resentidos que enseñasen al pueblo y que anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué dice que estaban resentidos? Obviamente los sacerdotes, los fariseos estaban resentidos. ¿Por qué? Porque cada vez Cristo, sus discípulos, su iglesia crecía, pero también resentidos los saduceos. ¿Por qué? Los saduceos era ese grupo teológico, religioso en los tiempos de Jesús, que sí creían en la ley, claro, sí creían en los sacrificios, claro, pero ellos no creían en la resurrección de entre los muertos. Por eso, cuando escucharon a Pedro y a Juan enseñar la resurrección y que más de 5,000 personas estaban creyendo este mensaje, obviamente los saduceos se enfurecieron y dijeron, esto no puede ser así. Así es que versículo 3, les echaron mano, es decir, los agarraron, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. En la tradición judía no se puede llevar a cabo un juicio durante la noche, pero si se fijan, con Cristo sí lo hicieron. Lo enjuiciaron en la noche y después en la mañana. ¿Por qué? Porque era tanto su odio hacia Jesucristo que estuvieron dispuestos a violar su propia ley. Ellos que se jactaban de ser hechos y derechos en la ley, la violaron con tal de arrestar a Jesucristo. Pero en este caso, esperaron hasta el día siguiente. Versículo 5, aconteció al día siguiente, fíjense bien, se reunieron en Jerusalén, ¿quiénes? Los gobernantes, los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, se reunió la élite de los religiosos en los tiempos de Jesucristo. Como decimos en México, los meros meros. Los meros meros. Y pusieron en medio a Pedro y a Juan. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a Pedro y a Juan estar en medio de semejante autoridad eclesiástica? Hace algunos años, aproximadamente 13, bueno, están por cumplirse 13, estaba con unos amigos, algunos de ustedes ya lo saben, antes hacíamos pequeños viajes misioneros, fuimos a un viaje al sur de México a apoyar una iglesia en acción social y evangelismo. Y las iglesias nos apoyaban con hospedaje y con comidas, mientras nosotros ayudábamos en otras áreas. Llegamos, había una reunión en la iglesia, había bastantitas personas, todos nos recibieron muy bien, muy hospitalarios, estaban contentos de que estuviéramos con ellos. Y nos pasaron al frente para saludar a las personas, pasé yo con mis amigos, yo tomé el micrófono, di las gracias. Dije, es una bendición estar con ustedes, gracias por su hospitalidad, vamos a pasar un buen tiempo, que el Señor nos ayude en el trabajo que vamos a hacer y vamos a estar unos días, ¿verdad? Y ya está. Pero cuando le paso el micrófono a uno de mis amigos, él no estaba acostumbrado a hablar en público
había bastante gente. Todos esperaban que siguiera por la misma línea, todos cristianos, Dios los bendiga, vamos a pasar un buen tiempo, ¿verdad? Gracias por su hospitalidad. Sin embargo, se puso tan nervioso que lo primero que dijo fue lo siguiente, le temblaba la mano, ¿verdad? Y lo primero que dijo fue, gracias, buenas vibras para todos. Ahora, mi amigo es cristiano, ama al Señor. Él no cree en este tema de las vibras y los chakras y el cosmos ni nada de eso, ¿verdad? Simplemente se puso nervioso. ¿Se pueden imaginar Pedro y Juan en medio de semejante autoridad en aquel entonces? Ahora, cuando mi amigo dijo eso, ¿qué era lo que podíamos perder? Podíamos perder que el pastor nos dijera, oigan, ¿qué pasó? ¿Saben qué? Les vamos a quitar el hospedaje y las comidas. Eso era lo que podía pasar. Gracias a Dios no pasó, ¿verdad? ¿Qué era lo que podía pasar con Pedro y Juan? Esos hombres, días antes, movieron todos los hilos para que asesinaran a nuestro Señor Jesucristo. Pedro y Juan no podían perder comida o hospedaje. Pedro y Juan podían perder la vida. La vida. ¿Y cómo respondió Pedro y Juan? ¿Qué dice nuestro texto? Versículo número 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de cómo este hombre ha sido sano, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, escuchen bien, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, Dios le resucitó de entre los muertos y por él este hombre cojo ha sido sano. Este Jesús es la piedra que ustedes despreciaron. Él es la cabeza del ángulo. Versículo 12, Pedro sigue diciendo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Increíble la respuesta de Pedro. Increíble. No solamente por la información que dio. Él claramente dijo, sea notorio a todos ustedes que el único que pudo sanar a este hombre es Jesucristo. No solamente dijo eso, Pedro siguió diciendo, ustedes saben quién es Jesucristo. Jesucristo no es mi primo, no es mi sobrino, no es alguien que ustedes no conocen, no, lo conocen muy bien. Me estoy refiriendo al que ustedes crucificaron. Ustedes lo conocen muy bien. Y termina diciendo Pedro, y sepan que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Y quiero que sea claro lo que voy a decir. En un mundo lleno de inclusividad, el cristianismo es exclusivo. ¿Por qué? Veamos nuestro texto, el contexto de nuestro texto. ¿A quién está predicando Pedro? Hay grupos religiosos, están los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Ellos decían, sí, hay que obedecer la ley, pero los beneficios no son para el día de mañana, son para hoy. Estaban los sacerdotes y los fariseos. Sí, hay que obedecer la ley porque los beneficios son hoy y después de la muerte. Había distintos grupos de pensamiento. Como hoy en día se cree, no hay un dato específico, pero se cree que hay más de 4,000 religiones en el mundo. 4,000 maneras de ser salvos. 4,000 maneras de agradar a Dios. ¿Y qué dice Pedro? No.
No importa si sea saduceo, fariseo o inclusive el mismo sumo sacerdote, que quede bien claro, el único nombre por el cual puede ser salvo es a través de Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. En un mundo lleno de inclusividad, el cristianismo es exclusivo. Solamente hay un modo, solamente hay una manera. Y es a través de Cristo. ¿Qué palabras? Pero sobre todo, qué valentía de Pedro decir estas cosas frente a semejantes personas. Increíble. Increíble. De hecho, los gobernantes estaban también asombrados. Fíjese bien el versículo número 13. Entonces, viendo el denuedo, esta palabra es importante, más a ratito voy a regresar. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, ¿qué quiere decir? Que no tenían mucha educación, pero también en el contexto de la religión judía, Pedro y Juan no tenían estudios. Y se maravillaban y les reconocían, estos hombres verdaderamente estuvieron con Jesucristo. Y viendo que el hombre había sido sano y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Se acuerdan? Los milagros fungen como señales, una señal. El hombre sano ahí fungía como una señal que ratificaba que verdaderamente ellos estaban con Jesucristo. Entonces le pidieron a Pedro y a Juan, sálganse, vamos a platicar entre nosotros. Una vez que Pedro y Juan se salieron, versículo 16, dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Más de 5,000 personas, esto está creciendo, tenemos que hacer algo. Porque de cierto señal es manifiesta y ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén, de modo que no lo podemos negar. Versículo 17, sin embargo, para que esto no siga creciendo, vamos a amenazarles para que ya no hablen en el nombre de Jesucristo. Versículo 18, los volvieron a llamar al concilio, a Pedro y a Juan, los intimaron para que no volviesen a predicar en el nombre de Jesucristo. Es decir, los amenazaron. Nuevamente, fíjense bien, ahora estas amenazas no son, oye, Pedro y Juan, haznos el favor. Mira, hay confusión en el pueblo. ¿Qué te parece? Mira, el próximo sacrificio lo invitamos nosotros. Nosotros ponemos el cordero para el sacrificio. Para la próxima Pascua va por cuenta del Sanedrín. No, estas amenazas era algo real. Estos hombres literalmente, días anteriores, habían matado a Jesucristo. Podrán ser la élite de la religión judía, pero eran unos asesinos. Eran amenazas reales. Pedro pudo haber sido intimidado por estas amenazas, Pedro y Juan, pero versículo 19, fíjense bien nuevamente la valentía de Pedro y Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen entre ustedes si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no encontraron ningún modo de castigarles porque todo el pueblo estaba glorificando a Dios por este milagro de este hombre, porque este hombre tenía más de 40 años y la gente lo conocía, es decir, no podían castigar a Pedro y a Juan porque todo el pueblo estaba con ellos, pero les amenazaron para que ya no predicaran el evangelio y ustedes dijeron, no podemos. No podemos obedecer a Dios, a los hombres antes que a Dios, y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Al leer este texto, se me vino a memoria el ejemplo, algunos de ustedes ya lo sabrán, del reformador Martín Lutero.
el reformador Martín Lutero, clavando sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, en las cuales él se ponía en contra de algunas de las enseñanzas primordiales de la iglesia católica romana. En aquel entonces, la iglesia y el Estado, aunque no estaban mezclados, trabajaban de la mano. Cuando el Papa León X se enteró de lo que Martín Lutero había hecho, lo excomulgó de la iglesia. Pero el emperador del Imperio Grecorromano, el rey Carlos V, le dijo a Lutero: hey, ven, te voy a citar en Worms para que te retractes de todo lo que has hecho. Lutero asistió a la asamblea, se le llama las dietas de Worms, asistió, y delante del rey Carlos V le dijeron: retráctate de todo lo que estás enseñando. El reformador Martín Lutero dijo: a menos que me convenzcan por las sagradas escrituras que lo que yo he dicho está mal, no puedo retractarme y no quiero retractarme. Y Martín Lutero termina diciendo: que Dios me ayude. En nuestro texto había algo parecido. Los líderes religiosos trabajaban fuertemente con el Imperio Romano. Podían matar a Pedro y a Juan. Y sin embargo dijeron: no puedo. No puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. Increíble. Increíble la valentía de estos hombres. Ahora, sería muy fácil seguir el camino para concluir la predicación diciendo: hermanos y amigos, nosotros también tenemos que ser valientes, valerosos como Pedro y Juan. Esa sería la ruta más fácil de seguir para concluir la predicación. La semana pasada que estaba en la iglesia predicando, les ponía un ejemplo a los hermanos. Cuando vemos la historia de David contra Goliat, están los filisteos peleando contra Israel. Los filisteos sacan a este gigante enorme llamado Goliat, que les dice: vamos a pelear uno contra uno, ¿verdad? Israel lo ven, todos se esconden, nadie quiere pelear con él. El encargado de pelear y defender a Israel, ¿quién era en aquel entonces? El rey Saúl. ¿Y qué hizo el rey Saúl? También se escondió. Tuvo que venir alguien más. ¿Quién fue? David. Y dijo: yo voy a pelear contra este gigante. Y lo derrotó. Y escuchamos estas historias y nos suelen decir: tú tienes que ser como David, valiente, esforzado, ¿verdad? Sin embargo, en esa historia, hermanos y amigos, nosotros no somos David. En esa historia nosotros somos el pueblo de Israel y Saúl, que nos acobardamos en la lucha por nuestra alma. No la peleamos. Alguien más tuvo que venir y pelear por nosotros. Y ese alguien es Jesucristo. David es una sombra de Jesucristo, no de nosotros. Y en nuestra historia es parecido. Si se ponen a pensar, Pedro y Juan, días antes, cuando encarcelaron a Jesucristo en la noche, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron? Huyeron. Horas después, ¿qué hace Pedro? Oye, tú lo conoces, en mi vida lo había visto. Como todo un cobarde, 3 veces. Sin embargo, ¿cómo es posible que ahora estos hombres tenían esta valentía? ¿Cómo? Dice, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué era lo que habían visto? ¿Qué era lo que habían oído? ¿Qué era lo que habían visto con sus propios ojos? ¿Qué es lo que están predicando en frente del Sanedrín? ¿Cuál es la palabra que más se repite en nuestro texto anterior, en nuestro texto? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Estos hombres, dice el versículo, fíjense bien la palabra que les había dicho, versículo 13. Entonces, viendo el
denuedo. La palabra denuedo en el original significa confianza. ¿Por qué es importante esto? Porque Pedro y Juan, a pesar de estar frente a semejante autoridad, a pesar de recibir las amenazas de muerte, ellos tenían confianza en que Cristo resucitó. ¿Por qué es importante esto? Porque si Cristo resucitó, Él ascendió. Y si Él ascendió, Él está sentado a la diestra del Padre. Y si está sentado a la diestra del Padre, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y si tiene toda autoridad, entonces todo va a estar bien. Pedro y Juan sabían, si morimos, lo vimos resucitar a Él. Así es que si morimos, está en mi confianza que Él me va a resucitar. Por eso eran cobardes, pero confiaban en que hay alguien que no es cobarde. Confiaron en el hombre más valiente del universo que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. La mala noticia es que nosotros somos cobardes. La buena noticia es que Cristo es el más valiente del universo. Y Pedro y Juan pusieron su esperanza en Él. Pueden destruirnos, pueden matarnos, pueden quitarnos todo. Pero si ese hombre está en su trono, entonces todo va a estar bien. Y pongámonos a pensar, hermanos, amigos y familia, en Monterrey, los cristianos no somos perseguidos a muerte. ¿Qué es lo peor que puede pasar si tú predicas el evangelio? Si tú dices que eres cristiano con tus amigos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se burlen. Que haya amistades que te digan, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser amigo tuyo. Que haya familia que diga, ¿sabes qué? Voy a poner un límite, no me gustan los cristianos. Eso es lo peor que nos puede pasar como cristianos. Y lamentablemente no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Eres cristiano? No podemos seguir así. No podemos no hablar de lo que Cristo ha hecho. No podemos. Que el Señor nos ayude a tener plena confianza en Él. Que perdamos lo que podamos perder. Podamos predicar el Evangelio a todos los que nos rodean. Y si perdemos algo, tengan la confianza de que si Cristo está en su trono, tarde o temprano, todo va a estar bien. Y para concluir, esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si fuera a través de nuestra valentía y la iglesia creciera, diríamos, valió la pena mi valentía, valió la pena mi esfuerzo. Miren lo que he logrado, pero por cuanto no es así, no podemos decir eso, por cuanto todo depende de que Cristo resucitó y está en su trono, gobernándolo absolutamente todo, y es gracias a Él que la iglesia en Hechos creció y que la iglesia el día de hoy sigue creciendo, es que al final del día vamos a decir, si la iglesia crece, no es gracias a mí, es gracias a Jesucristo. Por lo tanto, nada de gloria al hombre, sino toda la gloria a Dios.